Sois mía, seréis mía. Vos y yo tenemos que ser una sola persona y para siempre. Pero morir como mueren los amantes, morir juntos para luego poder vivir en compañía. Me juzgaréis cruel y muy egoísta, mas el amor es siempre egoísta. Cuanto más apasionado, más egoísta. No podéis imaginar lo celosa que estoy. Tenéis que venir conmigo y amarme hasta la muerte. O bien odiadme, pero venid conmigo, odiándome hasta la muerte y aún después. No existe la palabra indiferencia en mi naturaleza apática. La literatura gótica victoriana vampiresca no comenzó con Drácula como muchos sospecharán, sino más bien de la mano de una persona llamada Joseph Sheridan Le Fanu, y de cómo un cuento corto publicado en 1872 terminó siendo una de las obras más influyentes del género gótico y una de las primeras historias lésbicas de la literatura universal. Bienvenidos a la Casa del Vampiro. Yo soy Aleja, la chica canela, su hostess por esta noche. En este espacio hablamos de temas típicos que se pueden hablar en la casa de un vampiro: ocultismo, literatura, leyendas, folclore, terror y mucho más. Así que acomódense y sean bienvenidos. Joseph Sheridan Le Fanu. Sheridan Le Fanu nació el 28 de agosto de 1814 en Dublín, Irlanda. Venía de una familia con sangre literaria. Su tío abuelo era Richard Brinsley Sheridan, uno de los dramaturgos más famosos del siglo XVIII en Inglaterra, y su abuela, Alice Sheridan Le Fanu, también fue dramaturga. Su familia era de origen hugonote, es decir, eran protestantes franceses que emigraron a Irlanda. Su padre era clérigo, por lo que Le Fanu creció rodeado de sermones, silencios, libros y de las zonas más rurales e inhóspitas de Irlanda, porque la familia se movía constantemente. Le Fanu estudió Derecho en el Trinity College de Dublín. Incluso fue nombrado como auditor de la Sociedad Histórica. Sin embargo, la abogacía jamás fue su llamado y comenzó a ejercer el periodismo. Terminó siendo editor y propietario del Dublin University Magazine, que era la revista literaria cultural más importante de Dublín en esa época, y ahí publicó una enorme cantidad de su obra por entregas. En 1858 falleció su esposa Susanna Bennett, después de una larga enfermedad y sufrimiento. Eso lo llevó a una depresión profunda que lo destruyó por completo. A partir de ese momento, Le Fanu prácticamente desapareció de la vida social. Se encerró en su casa en Merrion Square en Dublín y comenzó a escribir de noche, solo a la luz de las velas, rodeado de libros y de papeles, y a pesar de que escribía, no publicaba. Sus vecinos lo llamaban el ermitaño de Merrion Square, y otros lo apodaron el príncipe invisible, porque casi nadie lo veía. Le Fanu se obsesionó con ciencias ocultas, con el espiritismo, con la idea de que había algo más allá de la muerte. Obviamente, y muchos lo que dicen que era debido al duelo que había sufrido con su esposa y que necesitaba creer que Susana seguía en algún lugar. Y toda su obsesión lo vertió en sus escritos. Lo que escribía Le Fanu era totalmente diferente a lo que se escribía en esas épocas y, si me lo preguntan, hasta lo que se ve el día de hoy. No escribía acerca del monstruo que salía directamente de las sombras, sino era algo más profundo, algo que no se veía, algo que sabías que estaba ahí, pero no sabías qué forma tenía. Sus historias casi nunca te dan una explicación definitiva. Te hacen preguntar, ¿fue la culpa? ¿Fue la locura? ¿Fue el duelo? Él te dejaba en la penumbra en busca de respuestas. M.R. James, que era uno de los grandes maestros del cuento de fantasmas de Inglaterra, dijo que Le Fanu definitivamente era de la primera fila como escritor de historias sobrenaturales. Inclusive lo colocaba arriba de Edgar Allan Poe. Y Henry James, el autor de Otra vuelta de tuerca, por si te suena, escribió que tener una novela de Le Fanu en la mesita de noche era la lectura perfecta para después de medianoche en una casa de campo. ¿Cómo llegó a Carmilla? En 1872, Le Fanu publicó una colección de relatos llamada In a Glass Darkly. El título viene de una frase bíblica que dice así: por ahora vemos como en un espejo, oscuramente, que básicamente menciona que es la realidad que percibimos es incompleta y distorsionada. Eso es exactamente lo que hacen estos relatos. Te dan una versión borrosa de lo que es la realidad para que tú la puedas interpretar, y se puede interpretar de diferentes maneras, y tú tienes que decidir exactamente qué es real. Esta colección tiene 5 historias,
todas conectadas por un personaje que funciona como un hilo conductor, el Dr. Martin Hesselius, un médico alemán que investiga fenómenos paranormales, un claro precursor de personajes como Van Helsing. Ya te vimos, Bram Stoker, ya vimos lo que hiciste ahí, ahorita llegamos a eso. Esta colección consta de las siguientes historias. Una de ellas se llama Té Verde, que es un clérigo que empieza a ver a un mono demoníaco que nadie más puede ver. Suena un poco cómico, pero es perturbador, y más si ya has leído El almohadón de plumas de Quiroga. Este cuento es una reflexión acerca de la culpa y de la obsesión. El siguiente cuento se llama El conocido. Alguien es perseguido psicológicamente por una presencia que solo él percibe. El terror viene de la paranoia y no de un monstruo. El tercer cuento se llama El señor Justice Harborough, un juez cruel que recibe su sentencia desde el más allá. 4. La habitación del dragón volante. Esta es una historia de engaño e intriga ambientada en Francia. Este es un poquito más thriller que terror sobrenatural. Y por último, Carmila. El cuento de Carmila llega con todo. Vampirismo, deseo, seducción, una muerte lenta. Ese es el clímax de todo lo que se exploró antes. Temáticamente tiene sentido. El Dr. Hesselius investiga los límites de la mente y lo sobrenatural. Carmila es el caso más complejo de todos, porque aquí el horror no solo es exterior, viene envuelto en afecto, en intimidad, en algo que se siente peligrosamente como amor, pero también en algo prohibido. Para entender a Carmila hay que entender también el contexto en el que fue escrita. Estamos en la era victoriana. La sociedad inglesa como irlandesa están un poco obsesionadas con el orden moral. Tanto la religión, la contención, el rol tan definido de las mujeres en la sociedad, pero también la sexualidad. Que si te sales de la caja, ya eres señalado y obviamente hasta te llevan con un profesional médico, porque eso no era normal. Pero bueno, podríamos estar hablando de prácticamente el día de hoy también, ¿verdad? Y aún así, Le Fanu escribió esta historia, donde una mujer vampiro seduce a otra mujer inocente, y la publicó y nadie lo censuró de manera directa. ¿Por qué? Porque si lo metes en un envoltorio de un monstruo sobrenatural, de algo que está mal, puedes hablar de cosas que en otro contexto serían impublicables. Aparte de que era la tentación, algo que no era completamente tu culpa. El impacto de la novela. Vamos a hacer un pequeño resumen de la novela. Si no la han leído, háganlo. Lo que viene no es un spoiler tan grande según yo. Carmila es narrada por Laura, una joven que vive en un castillo aislado en Austria con su padre. Un día, por accidente y de manera muy casual, llega a su vida Carmila, una joven misteriosa, bellísima que se va a quedar con ellos mientras su madre continúa un viaje urgente. Desde el momento 1 hay algo raro con Carmila. Duerme hasta muy tarde, evita hablar de su familia o de su pasado y tiene con Laura una relación que oscila entre la amistad intensa, la fascinación y algo un poquito más difícil de nombrar. Laura comienza a tener pesadillas, se siente débil y hay muertes extrañas en los pueblos cercanos. Le Fanu en este cuento construye la tensión de forma lenta y deliberada. No hay susto repentino, hay una incomodidad que está siempre presente y que va creciendo escena a escena, mezclada con algo que casi se siente como nostalgia o añoranza, aunque no sepas bien exactamente de qué o por qué. Todavía recuerdo la primera vez que la leí. Este libro es hermoso, de mis favoritos, lo he releído miles de veces. Es una antología de mujeres vampiras. No creo que ya lo vendan, creo que lo compré hace como 20 años, más o menos, 18 años. Y es de las mejores compras que he hecho en toda mi vida. Pero cuando leí el cuento de Carmila sentía que había algo realmente acechando en la oscuridad donde lo estaba leyendo. Pero no lo podía ver. Sospechaba que ahí estaba algo, pero no sabía exactamente qué. Y es que es esa sensación que te deja este cuento. Y de verdad, sentí miedo. Increíble. Me encantó el cuento. De verdad se quedó conmigo. Pero algo también muy importante que nos dejó Carmila es que fue la primera novela de vampiros protagonizada exclusivamente por una mujer.
Y no solo eso, fue la primera en explorar el vampirismo como una metáfora de deseo entre mujeres. Antes de Carmila, el arquetipo de las vampiras, de los vampiros en la literatura, prácticamente era de figuras masculinas, eran amenazantes, que atacaban a personas indefensas. Le Fanu dio la vuelta a eso. Su vampira es el sujeto activo, es la que elige, la que desea y la que busca. Algo que obviamente en esa sociedad de mujeres con un rol definido no iba a pasar. Pero Laura tampoco es una simple víctima pasiva en el cuento de Carmila. Al contrario, ella también lo busca, ella también provoca. Y eso es radical para 1872. También hay que decir que Carmila humaniza al arquetipo de vampiro. Pocas obras anteriores habían hecho eso. Tiene historia, tiene soledad, tiene capas, tiene motivación, tiene sentimientos. El impacto de Carmila aún en estos días a veces es muy subestimado, precisamente porque Drácula llegó después y se llevó toda la fama. Así es, primero fue Carmila y después fue Drácula. Pero si lees Carmila con atención y luego lees Drácula, vas a ver que los parecidos son muy evidentes. Bram Stoker conocía perfectamente la obra de Le Fanu. El conde Drácula llega a Inglaterra, igual que Carmila llega al castillo, como un visitante con una historia falsa, ganándose la confianza de sus víctimas poco a poco. La figura del cazador de vampiros experto. La figura del cazador de vampiros experto, la lógica de cómo funciona el vampirismo, los síntomas de las víctimas, sí, todo tiene ecos de Carmila. Carmila contra Drácula. Muchos dicen, Drácula esto, Drácula el otro, pero ¿qué hay de Carmila, maldita sea? Con una diferencia de más de 20 años entre las publicaciones, Carmila marcó precedentes que simplemente Drácula aprovechó. No quiero decir copiar, quizás sí sea la palabra, pero pongámoslo en aprovechó. Vamos a ver las similitudes. Ya mencionamos unas, pero vamos otra vez de retache. Primero, la estructura. Carmila usa un narrador que cuenta los hechos después de que ocurrieron, con documentos y testimonios. Drácula hace exactamente lo mismo, pero con diarios, cartas y grabaciones, todo muy epistolar. Segundo, el método. El vampiro llega disfrazado como si fuera una víctima, con necesidad de ayuda inclusive. Se integra a la vida de las víctimas. Las va debilitando poco a poco con sus visitas nocturnas. Esto está en Carmila y esto también está en Drácula. Es prácticamente el mismo manual. Tercero, el experto. Gesilios en Carmila es el que entiende lo que está sucediendo y da el marco teórico de todo lo que está pasando. Van Helsing en Drácula hace exactamente lo mismo. Cuarto, los síntomas. Las víctimas se debilitan, tienen sueños vívidos, pierden el color, se vuelven extrañas también, idéntico en las dos obras. Pero no solamente tienen similitudes, también hay diferencias entre una obra y otra. Drácula es una novela de lo externo, la amenaza que llega de afuera. El conde viene de los Cárpatos, de lo salvaje, de lo otro, a invadir la civilización inglesa. Es una historia de defensa del orden, de los valores victorianos. Al final, los hombres buenos destruyen al monstruo y el orden se restaura. Carmila es más incómoda. El monstruo vive dentro de la casa. Es alguien a quien quieres y cuando la amenaza es destruida, la narradora no siente alivio puro, no hay un orden restituido. Hay pérdida, hay algo que se llora. Drácula refuerza el orden moral victoriano, podríamos decirlo de esa manera, pero Carmila lo cuestiona. Y tomando todo esto en cuenta, la pregunta es inevitable. ¿Por qué Drácula se quedó con la fama? 1. Drácula es una novela más larga. Carmila es un cuento corto que está incluido en una antología de cuentos también. En términos de visibilidad y alcance, la novela siempre va a ganar. 2. El contexto histórico y el marketing. A pesar de que fue diferencia de 20 años, a finales del siglo XIX, la industria editorial en Inglaterra era mucho más poderosa que la industria editorial de Irlanda. Por lo tanto, Stoker tuvo mejor distribución y más recursos. Número 3. El cine. Una vez más,
viene aquí a patear traseros Nosferatu. Drácula fue adaptada muchísimo más rápido que Carmila. Primero, obviamente con Nosferatu en 1922, aunque sea de manera pirata, pero eso también le dio fama. Luego con la versión de Universal en 1931 con Bela Lugosi. Y esas imágenes se metieron en la cultura popular y ya de ahí no salieron. Carmila tardó más en llegar al cine y cuando llegó lo hizo por caminos un poco más alternativos. Hay que decir que la película de Vampire de Carl Theodor Dreyer de 1932 está basada parcialmente en A Glass Darkly, es decir, la antología de Le Fanu. Y qué buena película, ¿eh? Si no la han visto, de verdad, denle una checada, es increíble. Respeta toda la esencia de Le Fanu que realmente él transmitía en sus cuentos. Está buenísima la película, es en blanco y negro, es toda una joyita. Pero bueno, regresando. En los años 70, también la productora Hammer Films hizo una trilogía de películas basadas en Carmila que tiene su propio culto. Lo que significa hoy Carmila. Cuando hablamos de Carmila hoy en día, inevitablemente hablamos de un amor queer. Y allí está en la novela, a través de una metáfora del vampirismo, pero es de manera muy directa y que no intenta esconderlo. Carmila le dice a Laura cosas como que la ama con una devoción que no tiene palabras, que la ha amado desde mucho antes de conocerla. Laura, por su parte, siente una mezcla de fascinación y miedo que ninguna otra relación en su vida le ha producido. Le Fanu sabía exactamente lo que estaba escribiendo, pero necesitaba el vampirismo como escudo. Si el deseo entre dos mujeres es sobrenatural, es monstruoso, entonces puedes publicarlo y nadie puede decir nada porque le puedes poner la excusa de ¡ay, es que era un monstruo! No porque lo apruebes, sino porque lo estás condenando en teoría. El texto se resiste a esta condena. Carmila tiene demasiada presencia, demasiada humanidad, demasiada tristeza al final para ser simplemente un monstruo que hay que destruir. Durante mucho tiempo las personas de la comunidad tuvieron que leer entre líneas, buscar representación en textos que no estaban escritos explícitamente para ellas, y Carmila fue uno de esos textos. Hay algo poderoso en una historia del siglo XIX donde dos mujeres se aman, aunque sea de forma trágica. Porque en 1872 eso literalmente no existía en la cultura oficial y sin embargo existía en ese libro. Hoy, Carmila ha sido rehabilitada como un texto fundamental en la literatura queer. Se estudia en universidades, se analiza desde la teoría de género, se celebra como un precursor de algo que tardó décadas en nombrarse abiertamente. Y ese redescubrimiento se ve en las adaptaciones modernas. En 2014, una serie canadiense de YouTube llamada Carmila reinterpretó la historia como una comedia romántica universitaria con protagonistas lesbianas, ya de manera directa, sin metáforas, sin monstruos, nada. Carmila es simplemente quien es y la historia celebra eso. La serie se convirtió en un fenómeno de culto en la comunidad LGBT+, y fue una de las primeras ficciones web con protagonistas lesbianas que tuvo ese nivel de alcance e impacto. Y más recientemente, Carmila ha seguido apareciendo en cómics, novelas gráficas, fanfictions, tiene una vida cultural que va mucho más allá de la novela original y se celebra. ¿Cómo de que no? ¿Por qué Sheridan Le Fanu sigue importando? Él falleció en 1873, solo en la misma casa donde pasó sus últimos años encerrado. Tenía solamente 58 años. Y murió sin saber el impacto que tendría su trabajo en el mundo. Ay, así como Van Gogh. Ah, qué feo. Pero lo que él hizo fue abrir una puerta. Demostró que el género gótico podía contener no solo miedo, sino también deseo. Que el monstruo podía ser el más humano de los personajes, que el horror no tiene que ser una condena moral, sino una pregunta que no necesariamente tiene una respuesta. Y Carmila específicamente demostró que se podía escribir sobre amor entre dos mujeres, aunque fuera disfrazado, aunque fuera algo trágico, aunque nadie le pusiera un nombre todavía. Pero como siempre, también está el otro lado de la moneda. Hay muchas opiniones acerca del impacto, o más bien del significado de Carmila, más allá de disfrazar y plantear la existencia de amor entre dos mujeres
que no estaba bien visto en esa época. El hecho de que Carmila sea la persona que instiga a Laura a explorar esos límites de lo prohibido, es el juicio directo que este tipo de relaciones siempre ha tenido, y que por ser este tipo de relaciones se le cataloga de demoníaco, de malvado, y que por eso debe de ser erradicado. Toman a Carmila como una pieza clave del antilesbianismo que condena la atracción antinatural entre dos mujeres, como lo es el vampirismo, que es antinatural. Cada quien tiene sus propias opiniones. Creo que todas las obras son resultados de las épocas en las cuales fueron hechas. Hay unas que son transgresoras y otras que solamente son el mero reflejo. Podría ser que Carmila haya sido de ambas. Una cosa no cancela la otra, son como los dos lados de una misma moneda. A pesar de haber quedado relegada y un poco mucho opacada por Drácula, es una obra que sobrevivió a su propio tiempo y es un clásico que cada día acapara más la admiración de las personas. Y hoy, cuando lo leemos con los ojos del 2026, no tenemos que leer entre líneas, al contrario. Lo que vemos es una historia acerca de un deseo entre dos personas que no encaja en el mundo que los rodea, sobre amar algo que los demás llaman peligroso. Eso, de alguna forma, es algo que no debería de ser y que aún sigue siendo contemporáneo. Pero a pesar de eso, al leer Carmila podemos verlo directo sin ninguna capa gris. En un mundo oscuro, donde nadie se tenga que esconder, es simplemente maravilloso. Platíquenme, ¿ustedes ya habían leído Carmila? ¿Sí sabían que existía? Seguramente, es que como todos, o sea, yo crecí con Drácula de Bram Stoker, la película de Ford Coppola, y pues obviamente desde muy pequeña Drácula fue como uno de los referentes, pero al leer Carmila me abrió los ojos a otras cosas que Drácula no me había presentado. Y he leído los dos libros, la verdad, los dos me gustan muchísimo. Las películas de Drácula son increíbles, pero creo que Carmila tiene su propio encanto. Así que cuéntenme en los comentarios, díganme si les gustó Carmila, no les gustó, se identificaron, tienen a su propia Laura, a su propia Carmila. Díganmelo todo, cuéntenos el chisme, seamos amigos, por favor. Y pues es todo por hoy en la Casa del Vampiro. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ya saben, si el video les gustó, denle like, comenten, suscríbanse, síganme en mis redes sociales. Voy a empezar a postear más cosas en Instagram, ahora sí lo prometo. Estoy más activa en TikTok, pero también los quiero invitar a que se suscriban a mi Substack. Ya estoy también ahí, ya me puse como meta poner más cosas ahí en Substack. Generalmente son los temas que trato aquí en la Casa del Vampiro, y pues también ahí les pongo el link del video. Pero si también te gusta leer, si eres más de los que lee y no tanto que ven videos, Substack yo creo que es la herramienta para ti. Y pues te invito a que te suscribas a mi newsletter allá y pues estamos en contacto. Así que cuídense mucho y nos vemos en la próxima luna. Bye.